En esta cápsula vamos a ver un poco más en detalle el mecanismo fisiopatológico de la glomerulonefritis, que como su propio nombre indica y como hemos visto en cápsulas anteriores, es una inflamación del glomérulo que se encuentra en la base etiológica de la insuficiencia renal tanto crónica como aguda. Para explicar este proceso vamos a utilizar estos esquemas idénticos que representan a uno de los capilares que podemos encontrar dentro del glomérulo renal. Si recordamos los temas de organografía y fisiología, el glomérulo renal tenía dentro una especie de ovillo de vasos sanguíneos muy finos que a partir de ellos eran de donde se realizaba la filtración hacia afuera, hacia el espacio urinario, situado en la cápsula de Bowman de la primera orina filtrada. Estos vasos sanguíneos constan, en primer lugar, de un endotelio, que es la célula epitelial que conforma la pared del vaso. En este caso, ese vaso está delimitado solo por esa célula endotelial. Una única célula porque es un vaso de un calibre muy fino. Esa célula endotelial es de tipo fenestrado, o sea, tiene especies de ventanas o huecos que permiten el paso de sustancia a través de ella. Y está rodeada por esta otra célula de color verde que es el podocito. El podocito abraza a la célula endotelial con unas prolongaciones que emite que se llaman pedicelos y que forman una especie de canales delimitados solamente por una membrana que es por donde pueden pasar las sustancias que salen del vaso sanguíneo en el glomérulo y se filtran hacia el espacio urinario. También la membrana basal que está entre el endotelio y el podocito participan en ese proceso de filtración y establecen un espacio. Bueno, pues en este proceso inflamatorio de la glomerulonefritis interviene una estructura que hasta ahora no habíamos visto en otros procesos inflamatorios de otras patologías. Esa estructura es el inmunocomplejo, que está formado por un anticuerpo unido a su antígeno correspondiente. Los inmunocomplejos tienen una particularidad y es que cuando están presentes en mucha cantidad se unen entre ellos y pueden precipitar, o sea, caen en las superficies que están a su alrededor y forman una especie de capa cubriendo esas superficies. Por tanto, esa unión de inmunocomplejos es patológica porque donde caen, pues pueden alterar la funcionalidad de esas superficies. Vamos a ver a continuación un par de formas en las que los inmunocomplejos pueden ejercer un papel patogénico en el glomérulo renal. La primera forma es mediante inmunocomplejos previamente formados. Eso quiere decir que el complejo, la unión antígeno-anticuerpo, se ha formado en otro lugar del cuerpo, en otro lugar del organismo, por algún proceso infeccioso o no sabemos cómo, pero por la circulación sanguínea han llegado a esos capilares del glomérulo renal. Una vez allí se filtran a través de los poros de las fenestraciones del endotelio y quedan acumulados en el espacio que hay entre la célula endotelial y el pedicelo del podocito, en ese espacio donde está la membrana basal del endotelio. Ahí, al acumularse y además al unirse entre ellos formando ese precipitado, pues ocasiona por una parte una pérdida de funcionalidad, ya que crea una capa impermeable que impide la filtración. Además, hace un efecto llamada de células del sistema inmune hacia el glomérulo, hacia ese espacio. Y por otra parte, también daña de forma directa la propia estructura de la célula, tanto del podocito como de la propia célula endotelial. La segunda forma, mediante la cual los inmunocomplejos ejercen efecto patogénico, es la formación de estas estructuras in situ. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el antígeno se encuentra localizado en el propio glomérulo renal,
concretamente en las paredes del podocito. Esto sería realmente una reacción autoinmune, porque autoanticuerpos que se encuentran circulando por el torrente sanguíneo, cuando pasan por el glomérulo renal, acuden hacia el antígeno que hemos dicho que estaba en las paredes del podocito. Entonces se produce en el propio glomérulo la unión antígeno-anticuerpo. Entonces el antígeno está en el podocito y los anticuerpos han llegado a la sangre fruto de una reacción autoinmune. El resultado final es el mismo que el anterior. Hay un depósito de inmunocomplejos en el espacio entre el endotelio y el podocito, una llamada de células del sistema inmune y una alteración del proceso de filtración, una alteración también de la viabilidad tanto del endotelio como del podocito, pero la diferencia es que en la primera forma la reacción inmune se producía en otro lugar del organismo y no tenía nada que ver con el propio glomérulo, y en esta ocasión la reacción inmune tiene que ver con el glomérulo porque es una reacción autoinmune dirigida contra él. Por último, vamos a ver una tercera forma de glomerulonefritis, pero en esta no intervienen los inmunocomplejos, sino solamente células del sistema inmune. Esta sería una inflamación mucho más parecida a la que estamos acostumbrados a ver en otras patologías. Ocurre algún tipo de daño dentro del glomérulo que inicia una respuesta inflamatoria. Las células del sistema inmune son atraídas hacia ese lugar de inflamación, se extravasan a través del capilar del glomérulo y se sitúan en la zona exterior del glomérulo. Este paso de células grandes a través de las fenestraciones de ese capilar tan pequeño, unido a la presencia de mediadores inflamatorios, ocasiona una alteración del proceso de filtración y hace que, por ejemplo, pasen proteínas como la albúmina hacia el espacio urinario, y también hace que pase al espacio urinario moléculas como la fibrina. Entonces, en la orina de las personas con este tipo de glomerulonefritis podemos encontrar tanto fibrina como albúmina. Este proceso también lleva a un deterioro de las células de los capilares del glomérulo y, por tanto, a un deterioro de la función renal. Estos mecanismos fisiopatológicos son los causantes de todos los tipos, que son muchos, de glomerulonefritis que existen. Espero que esta cápsula nos haya ayudado a entender un poco mejor este complejo proceso de inflamación del glomérulo renal.